El campo te está eligiendo ahora. No llegaste aquí por casualidad ni por algoritmo, existe una ventana cuántica abierta solo hoy, y la abundancia que creías lejana ya colapsó en tu línea de tiempo, pero si no sincronizas tu cuerpo con esta frecuencia antes de que termine el domingo, la oportunidad se redistribuye a otro observador. Esto no es metáfora. Mientras escuchas estas palabras, algo en tu pecho ya lo sabe, hay una alineación ocurriendo que no depende de tu esfuerzo, sino de tu disposición a recibirla. La abundancia ya eligió este momento. Y tú estás aquí porque el campo cuántico reconoció en ti la frecuencia exacta que necesitaba para materializarse. Los domingos operan bajo leyes diferentes. La ciencia cuántica descubrió que el observador colapsa la función de onda, pero lo que nunca te dijeron es que el domingo funciona como un punto nodal en el calendario energético, es el día donde el campo de posibilidades se vuelve más maleable, más sensible a la intención. No porque sea sagrado, sino porque es el único día donde la mayoría de las mentes dejan de resistir. Y cuando millones de personas bajan la guardia al mismo tiempo, el campo aprovecha esa grieta. Hoy, específicamente hoy, la ventana está más abierta que nunca. Quizás sientes un cosquilleo en las manos, una expansión sutil en el centro del pecho, como si algo invisible estuviera acomodándose dentro de ti. Esa señal no es imaginaria, es tu sistema nervioso reconociendo que la frecuencia de la abundancia ya está aquí. Ahora bien, ¿por qué hoy y no mañana? Porque la mecánica cuántica no negocia con la procrastinación. Existe algo llamado coherencia temporal, una sincronización entre el campo y el observador que solo se activa cuando ambos están en la misma frecuencia en el mismo instante. Es como una llamada que suena una sola vez. Si no contestas, la energía que estaba destinada para ti se redirige hacia otro nodo, hacia alguien que sí esté listo para recibirla. Esto no es castigo, es eficiencia del campo. La abundancia no espera porque no puede esperar. Su naturaleza es fluir, y si encuentra resistencia en ti, simplemente fluye hacia donde encuentre apertura. Por eso hoy es crucial. Por eso este domingo no es uno más. La paradoja central es esta, la abundancia ya está en tu campo, pero necesita tu permiso para colapsar en tu realidad material. Y ese permiso no se da con palabras ni con decretos vacíos. Se da con una quietud fértil, con un gesto interno tan sutil que la mayoría lo pasa por alto. Es un sí que no se pronuncia, sino que se siente. Cuando tu cuerpo deja de tensar el futuro y permite que el presente se expanda, algo dentro del campo cuántico reconoce esa señal. Es como si el universo estuviera esperando que tú bajes las armas, que dejes de perseguir, que simplemente te coloques en la frecuencia correcta. Y cuando eso ocurre, la abundancia no llega como recompensa, sino como consecuencia natural. Piensa en esto, ¿cuántas veces has trabajado duro, has visualizado, has pedido, y nada cambió? No porque no merecieras abundancia, sino porque estabas operando desde la frecuencia de la falta. La falta genera más falta. Es física cuántica básica, lo que vibra en ti, se multiplica en el campo. Pero hoy algo se rompió. Hoy la ventana se abrió de una forma que no requiere esfuerzo, sino reconocimiento. Y ese reconocimiento empieza con una sensación, una certeza suave, casi imperceptible, de que algo ya cambió. Tal vez lo sientas ahora, como un alivio silencioso en la nuca, como si una carga invisible acabara de soltarse. Eso es real. La abundancia ya eligió este momento, y tú estás dentro de su frecuencia. Los antiguos filósofos herméticos hablaban de, como es arriba, es abajo. Pero lo que realmente decían es que el campo cuántico responde a patrones, lo que ocurre en tu interior se refleja en tu exterior, no porque el universo sea mágico, sino porque opera bajo coherencia. Si dentro de ti hay caos, afuera habrá caos. Si dentro de ti hay certeza tranquila, afuera se acomodan las circunstancias. No es fe ciega, es resonancia. Y hoy, en este domingo cuántico, la resonancia está a tu favor. El campo ya preparó lo que necesitas. Solo falta que tú lo permitas. Ahora escucha esto con atención,
existe un momento exacto en el que la abundancia cruza del campo de posibilidades hacia tu experiencia física. Ese momento no lo decides tú con tu mente, lo decide tu cuerpo cuando se relaja lo suficiente para recibir. Es como abrir un puño cerrado, mientras aprietes, nada puede entrar. Pero cuando sueltas, todo fluye. Y el campo cuántico detecta ese soltar. Detecta cuando dejas de forzar, cuando dejas de controlar, cuando aceptas que la abundancia ya está aquí y solo necesita que tú te alinees. Ese momento está ocurriendo ahora mismo. No mañana. No cuando estés listo. Ahora. Quizás te preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué hoy llegó esta transmisión a mi pantalla? Porque el campo cuántico no opera con azar. Cada sincronicidad es una señal. Cada coincidencia es una invitación. Y tú llegaste aquí porque algo en ti ya resonó con esta frecuencia antes de que tu mente consciente lo entendiera. Tu yo futuro, el que ya vive en abundancia, envió una señal hacia atrás en el tiempo, y esa señal te trajo aquí. No es fantasía, es la interpretación de Feynman sobre la mecánica cuántica. Las partículas se comportan como si supieran el futuro. Y tú, en este instante, eres la partícula que está recibiendo información desde tu futuro abundante. La pregunta no es si mereces abundancia. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recibirla sin condiciones? Si sientes que esto te está resonando, si algo en tu cuerpo se está abriendo mientras escuchas, haz esto ahora mismo. No lo pienses. No lo pospongas. Comenta, hoy recibo lo que el campo ya preparó. Ese acto no es simbólico, es un colapso de la función de onda. Es el momento exacto donde pasas de observador pasivo a participante activo. Cuando escribes esas palabras, le estás diciendo al campo, estoy listo. Y el campo responde. Siempre responde. Porque la abundancia no necesita ser convencida, necesita ser permitida. Y tú, al escribir eso, estás dando el permiso final. La primera gran revelación es esta: la abundancia nunca estuvo fuera de ti. Siempre estuvo en tu campo cuántico personal, esperando el momento correcto para materializarse. Pero aquí está el problema: la mayoría vive en una frecuencia de supervivencia, donde el cuerpo está constantemente en alerta, esperando la escasez, preparándose para el golpe. Y mientras vivas en esa frecuencia, el campo cuántico solo puede ofrecerte más de lo mismo. No porque sea cruel, sino porque responde a tu vibración dominante. Pero hoy, algo está interrumpiendo ese patrón. Hoy, la ventana cuántica se abrió con tanta fuerza que incluso si tienes dudas, incluso si tu mente está escéptica, tu cuerpo puede sincronizarse. Porque el cuerpo es más sabio que la mente. Y cuando tu cuerpo se relaja, cuando tu respiración se vuelve profunda y tranquila, el campo lo detecta. Y empieza a reorganizar las circunstancias a tu favor. Los estudios sobre sincronicidad de Carl Jung mostraron que ciertos eventos imposibles ocurren cuando existe coherencia entre el inconsciente colectivo y la psique individual. Pero Jung no llegó a la conclusión completa: esas sincronicidades no son azar, son el campo cuántico reorganizándose para que tú y la abundancia se encuentren en el mismo punto del espacio-tiempo. Es como si el universo estuviera ajustando todas las variables para que el domingo, específicamente este domingo, fuera el día donde todo se alinea. Y tú estás aquí porque esa alineación ya empezó. Tal vez en las próximas horas recibas una llamada, un mensaje, una idea que llega de la nada. No lo descartes como coincidencia. Esa es la abundancia colapsando en tu realidad. Aquí viene la paradoja más profunda: mientras más persigues la abundancia, más se aleja. Pero cuando dejas de perseguir y simplemente permites, aparece. Esto no es pasividad, es inteligencia cuántica. Es entender que el campo ya sabe lo que necesitas, y que tu trabajo no es convencerlo, sino alinearte con él. Y esa alineación ocurre en un instante. Un solo instante donde tu cuerpo suelta la tensión, donde tu mente deja de calcular, donde simplemente confías. Ese instante es ahora. Sientes como algo en tu columna se endereza ligeramente,
como tu respiración se vuelve más espaciosa. Eso es la señal. Eso es la abundancia, ya eligió este momento reescribiéndose en tu sistema nervioso. La segunda revelación es esta: el dinero, las oportunidades, las conexiones que buscas ya existen en el campo cuántico. No están por llegar, ya están aquí, en una línea de tiempo paralela. Lo único que necesitas hacer es colapsar esa línea en tu presente. Y eso se hace con una decisión interna tan clara que no requiere esfuerzo. Es como cambiar de canal, no empujas la televisión, simplemente cambias la frecuencia. Y hoy, este domingo, el canal de la abundancia está más nítido que nunca. Puedes sentirlo en las palmas de tus manos, un calor sutil, una electricidad ligera. Esa es la señal de que ya estás cambiando de frecuencia. Ahora bien, ¿qué pasará mañana si no haces nada hoy? La ventana cuántica se cerrará. No porque el universo sea injusto, sino porque la coherencia temporal tiene ventanas específicas. Es como una marea, llega, alcanza su punto máximo y luego retrocede. Y esta marea de abundancia alcanzó su punto máximo hoy. Mañana, la energía colectiva volverá al modo supervivencia, al lunes de resistencia, y el campo se endurecerá otra vez. No es catastrófico, pero sí es una oportunidad perdida. Porque la próxima vez que esta ventana se abra con esta intensidad, quizás tú no estés en la misma disposición. Quizás estés distraído, ocupado, cerrado. Por eso hoy es irreemplazable. Por eso este domingo es el punto de quiebre. Piensa en las veces que has sentido que, casi, llegas a algo grande, pero se te escapó. No fue mala suerte, fue que no estabas en la frecuencia correcta en el momento correcto. Pero hoy es diferente. Hoy, el campo cuántico te está dando una segunda oportunidad, una enésima oportunidad. Y no porque seas especial en el sentido egoico, sino porque el campo necesita canales abiertos para distribuir abundancia. Y tú, al estar aquí, al haber llegado hasta este punto de la transmisión, ya demostraste que eres un canal dispuesto. Ahora solo falta que lo confirmes internamente. Que sueltes el miedo a que sea demasiado bueno para ser verdad y simplemente permitas. La tercera revelación, tu yo futuro, el que ya vive en abundancia, ya tomó todas las decisiones correctas. Ese yo no está en el futuro lejano, está enviándote señales ahora mismo. Y una de esas señales es esta transmisión. Otra señal será algo que ocurrirá en las próximas horas. Presta atención. Porque cuando el campo cuántico empieza a moverse, no lo hace de forma sutil, lo hace con sincronicidades tan claras que parecen imposibles. Un nombre que aparece 2 veces en un día. Un número que ves repetido. Una conversación que llega justo cuando la necesitas. Esas no son coincidencias, son confirmaciones de que la ventana está abierta y de que estás alineado. Aquí está el truco que nadie te dice: la abundancia no llega cuando estás desesperado. Llega cuando estás tranquilo. Porque la desesperación es una frecuencia de falta, y la falta atrae más falta. Pero la tranquilidad, esa certeza suave de que todo ya está resuelto, esa es la frecuencia de la abundancia. Y esa tranquilidad no se fuerza, se permite. Es un soltar tan profundo que tu cuerpo deja de prepararse para la batalla y empieza a abrirse para recibir. Y cuando eso ocurre, el campo cuántico reconoce la señal. Y responde con velocidad sorprendente. Entonces, ¿qué haces ahora? Primero, reconoce que ya cambiaste. No cuando termines de escuchar esto. No mañana. Ahora. Algo en ti ya se movió. Quizás no lo ves en el espejo, pero lo sientes en el centro del pecho, como una expansión ligera, como si algo se hubiera liberado. Segundo, deja de buscar evidencia externa. La evidencia vendrá, pero si la buscas con desesperación, la alejas. Confía en la señal interna. Tu cuerpo sabe cuando estás alineado. Tercero, mantente en la frecuencia. No vuelvas mañana a la queja, a la duda, a la falta.
Porque la abundancia ya eligió este momento, y si tú abandonas la frecuencia, ella seguirá su camino hacia otro observador. La ventana cuántica no se cierra de golpe, se cierra en capas. La primera capa se cierra cuando termina este domingo. La segunda se cierra cuando tu atención vuelve al caos. La tercera se cierra cuando tu cuerpo regresa a la tensión. Pero si hoy logras sostener la frecuencia aunque sea unas horas más, el campo cuántico tiene tiempo suficiente para reorganizar las circunstancias. Para enviarte la llamada. Para mover a la persona correcta. Para colapsar la oportunidad que estaba flotando en probabilidad hacia tu realidad física. Todo eso puede ocurrir en un día. En unas horas. En un instante. Si te mantienes abierto. Hay algo más que necesitas saber, la abundancia no llega sola. Llega con responsabilidad. Porque cuando recibes lo que el campo preparó, también recibes la tarea de mantenerlo en circulación. La abundancia estancada se pudre. Pero la abundancia que fluye, que se comparte, que se reinvierte en el campo, esa se multiplica. No estamos hablando de caridad forzada, estamos hablando de inteligencia energética. Cuando recibes y das, creas un circuito. Y ese circuito se vuelve un imán para más abundancia. Es física simple, lo que fluye, crece. Lo que se detiene, muere. Ahora siente esto, tu respiración se está volviendo más profunda sin que lo fuerces. Tus hombros se están soltando. Algo en tu mandíbula se está relajando. Esas no son instrucciones, son consecuencias de estar en la frecuencia correcta. Tu cuerpo ya sabe que algo cambió. Tu sistema nervioso ya detectó que la amenaza imaginaria de la falta se disolvió. Y cuando tu cuerpo se relaja así, el campo cuántico lee esa señal como un sí. Como un permiso final para que la abundancia cruce el umbral. La cuarta revelación es brutal en su simplicidad, no necesitas hacer nada más. No necesitas otro curso, otro ritual, otra técnica. Solo necesitas sostener la frecuencia que ya alcanzaste al llegar hasta aquí. Porque la abundancia no es algo que consigues, es algo en lo que te instalas. Y ya estás instalado. La pregunta es, ¿vas a quedarte aquí o vas a volver al lugar conocido de la lucha? Porque volver es fácil. El cerebro ama lo conocido, incluso si lo conocido es sufrimiento. Pero quedarte aquí, en esta frecuencia nueva, requiere una decisión consciente. Una decisión que se renueva cada vez que sientes la tentación de volver a la queja. Si has llegado hasta este punto, algo en ti ya cambió de forma irreversible. No puedes desescuchar lo que acabas de escuchar. No puedes desentender la mecánica. Y eso es bueno, porque significa que el campo cuántico ya te marcó. Ya te reconoció como un canal activo. Ahora, lo que hagas con esa información determinará la velocidad con la que la abundancia se materializa. Puedes acelerarla sosteniéndote en la frecuencia. O puedes frenarla volviendo a la duda. Pero no puedes detenerla completamente, porque algo ya se movió en tu campo. Aquí viene algo importante, si quieres que esta frecuencia permanezca contigo más allá de hoy, suscríbete a este canal. No es un pedido comercial, es estrategia cuántica. Porque cada vez que vuelvas a esta transmisión, cada vez que escuches contenido alineado con esta frecuencia, estás reforzando el patrón. Estás recordándole a tu sistema nervioso que esta es la nueva normalidad. Y el campo cuántico responde a la repetición. Responde a la insistencia tranquila. Así que suscríbete, activa la campana, y asegúrate de que esta frecuencia llegue a ti regularmente. Porque la abundancia no es un evento, es un estado. Y ese estado se sostiene con recordatorios constantes. También esto, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte esta transmisión. No lo hagas desde la lástima, sino desde el reconocimiento de que el campo cuántico se expande cuando más personas entran en la frecuencia correcta. Cada persona que se alinea con la abundancia genera un efecto en el campo colectivo. Y ese efecto vuelve a ti multiplicado.
Es como encender velas, tu luz no disminuye al encender otra, se multiplica. Así que comparte. Y al hacerlo, estás confirmando tu propia alineación. La quinta y última revelación es esta: de ahora en adelante, no persigues, permites. Esa es la frase que cierra el ciclo. Porque perseguir es operar desde la falta. Permitir es operar desde la certeza. Y la certeza es la frecuencia donde la abundancia vive. No necesitas convencer al universo de que mereces abundancia. Ya la mereces. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas relajarte lo suficiente para recibirla. Y eso empieza ahora, en este instante exacto donde tu cuerpo reconoce que la lucha terminó. Siente la ventana cuántica cerrándose suavemente, no como una amenaza, sino como una invitación a actuar. Puedes percibirla en tu pecho, una presión ligera, casi imperceptible, que te recuerda que este momento no se repetirá. La abundancia ya eligió este momento, y tú ya elegiste recibirla. Ahora, el campo cuántico está reorganizando todo a tu alrededor. No lo verás de inmediato, pero lo sentirás. Lo sentirás en la forma en que las cosas empiezan a fluir con menos resistencia. Lo sentirás en las sincronicidades que aparecen como confirmaciones. Lo sentirás en la tranquilidad nueva que habita tu cuerpo cuando piensas en el futuro. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta transmisión termine, la frecuencia no se apaga, permanece contigo. Porque ahora eres portador de una certeza que el campo reconoce. Y esa certeza se vuelve un imán. Comparte esta transmisión con quien necesite recordar que la abundancia no es esfuerzo, sino alineación. Compártela sin explicaciones, porque quien esté listo la reconocerá de inmediato. Y al compartirla, confirmas tu propia frecuencia. El domingo cuántico llegó. La ventana se abrió. Y tú ya cruzaste.